Lorena, ¿estaba ya? Sí. Bien, pues buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión en convocatoria extraordinaria y urgente del Pleno. En primer lugar, como corresponde, hay que hacer y aprobar, si corresponde, la declaración de la urgencia. La urgencia en la celebración de esta sesión viene motivada porque tenemos que dar cumplimiento, si así se aprueba, a la resolución del contrato de concesión del servicio de abastecimiento de agua con la empresa que lo lleva en la actualidad, que es ACIR, por los problemas judiciales que esto venía acarreando y que tenemos compromiso de resolver lo antes posible, y por supuesto también pues aprobar el encargo con, en este caso, con Consorcio RSU, que se encargaría del abastecimiento de agua, un servicio esencial, evidentemente. Ese sería el motivo de la urgencia de la celebración de esta sesión. Votamos, por tanto, la urgencia. ¿Votos a favor? Pues somos 12 y no hay votos en contra ni abstenciones. Bien, pasamos, por tanto, al punto 2 del orden del día, expediente 4/2026, resolución del contrato de concesión del servicio público de abastecimiento de agua en Almadén, de mutuo acuerdo con la actual concesionaria. Tiene la palabra la señora secretaria. La propuesta de alcaldía del expediente número 4/2026 dice así. Visto que en fecha 14 de marzo de 2025 fue presentada por don Ángel Luis Baracho Pacheco en representación de SACIR Agua SL en adelante de la concesionaria solicitud de resolución por mutuo acuerdo del contrato administrativo para la gestión del servicio público de suministro de agua potable en el municipio de Almadén, acompañando la correspondiente documentación justificativa entre la que se incluye un informe pericial técnico sobre la situación de la infraestructura principal del servicio de fecha 14 de agosto de 2024, así como un resumen detallado de los expedientes administrativos instados en los últimos ejercicios. Visto que en fecha 26 de junio de 2025 se emitió informe jurídico por el Departamento de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Ciudad Real, en el que, tras analizar diferente jurisprudencia y los argumentos esgrimidos por la empresa SACIR Agua SL, se pronunciaba favorablemente a la resolución del contrato por mutuo acuerdo, si bien advertía que dicha resolución debería concretarse en un convenio en el que se plasmasen los términos de la resolución y la fecha de efecto de la misma. Visto que en fecha 2 de enero de 2026 se dictó resolución de alcaldía incoando al procedimiento para acordar si procedía la resolución del contrato de concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable en el municipio de Almadén, resolución de alcaldía que debe ser ratificada por el Pleno en calidad de órgano competente, convalidando su contenido tal y como establece el artículo 52.3 de la Ley 39/2015. Visto que en fecha 9 de enero de 2026 se dio audiencia a la concesionaria, al avalista y al asegurador, dándoles trámite de audiencia y por un plazo de 10 días naturales para realizar las alegaciones, presentar documentos y justificaciones que a su derecho conviniese a tal efecto, respecto a la cual la sociedad concesionaria votó el referido trámite de audiencia mediante escrito de 15 de enero de 2026, mostrando conformidad con la resolución de mutuo acuerdo del contrato y que, sin embargo, ni la avalista ni la aseguradora contestaron. Visto que los servicios técnicos del Ayuntamiento de Almadén se emitió informe de fecha 27 de enero de 2026 sobre el estado en el que se entregaban las instalaciones para el funcionamiento de la concesión de suministro de agua potable, indicando que la red se encuentra totalmente obsoleta y que ha agotado su vida útil de funcionamiento. Visto que entre los meses de octubre de 2025 a febrero de 2026 el Ayuntamiento y la concesionaria han elaborado conjuntamente un borrador de convenio para la resolución de mutuo acuerdo del contrato administrativo que entra en el expediente y que necesariamente ha de elevarse al Pleno para su aprobación en calidad de órgano de contratación por mayoría absoluta, de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 47.2j de la Ley de Base de Régimen Local y disposición adicional segunda de la Ley de Contrato del Sector Público, previo dictamen por la Comisión Informativa correspondiente. Visto el informe de Secretaría de fecha 17 de febrero de 2026, mediante el que se informa favorablemente sobre la resolución de mutuo acuerdo del contrato administrativo para la gestión del servicio público de suministro de agua potable en el municipio de Almadén. Visto el acuerdo favorable de la Comisión Informativa celebrada mediante sesión extraordinaria y urgente en fecha 19 de febrero de 2026, por todo ello y en uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas de conformidad con el artículo 21.1s de la Ley de Base de Régimen Local, tengo el honor de elevar a la sesión plenaria la siguiente propuesta de acuerdos. Primero,
Ratificar por el Pleno de la resolución de alcaldía de fecha 2 de enero del 2026, convalidando su contenido por el órgano competente, tal y como establece el artículo 52.3 de la Ley 39/2015, acordando en COAR el procedimiento para la resolución del contrato de concesión de servicio público de abastecimiento de agua en Almadén. Segundo, resolver el contrato de concesión del servicio público de abastecimiento de agua en Almadén de mutuo acuerdo con la concesionaria en virtud de lo establecido en el artículo 111, apartado C, del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, habida cuenta que concurren razones objetivas que dificultan el cumplimiento del contrato conforme al diseño original, siendo a fecha actual inviable desde el punto de vista económico-funcional, así como por no apreciarse la concurrencia de un incumplimiento esencial doloso o negligente atribuible de forma exclusiva a ninguna de las partes que justifique una resolución unilateral de carácter culpable. Tercero, cancelar la garantía definitiva en el plazo de un año desde la formalización del convenio de conformidad con lo previsto en los artículos 43, 44 y 47 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en relación con el apartado 3.4 del pliego de condiciones administrativas particulares. Cuarto, ordenar al contratista la continuidad en la gestión del servicio, quedando obligados a adoptar las medidas necesarias e indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público y ello hasta tanto se formalice en su caso un nuevo contrato. Quinto, aprobar el contenido del convenio entre el Ayuntamiento de Almadén y SACIR Agua SL para la resolución de mutuo acuerdo del contrato administrativo de gestión del servicio de abastecimiento de agua potable fechado el 19 de febrero del 2008 con fecha de efecto desde su formalización. Sexto, remitir a SACIR Agua SL el acuerdo adoptado para la formalización de la firma del referido convenio. Y séptimo, publicar el presente acuerdo en la página web municipal en el tablón de edicto del Ayuntamiento, dando traslado al resto de departamentos municipales afectados, autorizando a la alcaldesa presidenta la ejecución de todos ellos actos que fueren necesarios para la efectividad del acuerdo. Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, yo creo que procede, aunque todos los que nos sentamos en el pleno de este ayuntamiento conocemos el tema de sobra y la problemática que se viene arrastrando, es verdad que probablemente, pues, como es lógico, los vecinos de Almadén no estén al tanto de la problemática que subyace en esta cuestión. Por resumir un poco, el equipo de gobierno actual ha venido trabajando en este tema durante muchos meses, porque es verdad que desde nuestra llegada al gobierno del ayuntamiento fue un problema que se puso sobre la mesa, pero que evidentemente no era de fácil solución, lo cual ha requerido muchísimos meses de trabajo y de conversaciones y de reuniones. El problema se inicia prácticamente desde que se firma la concesión del abastecimiento de agua con la empresa SACIR en el año 2008, porque es verdad que en aquella licitación, bueno, pues los informes que se pusieron sobre la mesa por parte del ayuntamiento para los licitadores interesados en quedarse con ese servicio, pues evidentemente no se han cumplido en el desarrollo futuro. Por ejemplo, se ponía sobre la mesa que con la aprobación del POM, etcétera, etcétera, pues se preveía que la población de Almadén se iba a incrementar, incluso hasta una cifra que se daba para este año 2026. Se suponía que Almadén tendría una población en torno a los 12.000 habitantes. Todos somos conscientes de que eso no se ajusta para nada a la realidad. Y además con otro problema añadido para la empresa concesionaria, que fue aquella famosa infraestructura para traer el agua desde la presa de la Colada, desde donde se suponía que también se iban a abastecer el resto de los pueblos de la comarca, y bueno, ellos consideraban que también podrían optar a esas concesiones, con lo cual, con todo aquello, es decir, con el incremento de población, más con el hecho de poder dar abastecimiento a los municipios de la comarca, pues las cuentas les salían. En esas condiciones, la empresa SACIR, con otras empresas, concurrió a la licitación y su oferta fue la ganadora. Evidentemente, como decimos, pues esto ha venido dando problemas desde muy pronto, porque ya en el año 2012 se dirigen al ayuntamiento, manifiestan que están sufriendo pérdidas y solicitan una revisión de precios. En ese momento lo que se hace es que se aprueba una subida de precios acorde al IPC, pero evidentemente las pérdidas son continuas. Se suma, como decimos, que no en la población, el número de contadores y la población no es tan elevado como consideraban, con el hecho que todos conocemos del deterioro que tiene nuestra red de abastecimiento de alta, que les obliga también a inversiones importantes en reparaciones.
Por tanto, reiteradamente en el tiempo, la empresa SACIR continúa solicitando variaciones de tarifas, por ejemplo, tenemos alguna recogida de septiembre de 2020, hasta que en julio de 2021 el Pleno del Ayuntamiento acordó aprobar una modificación de las tarifas que en ese momento hubiera supuesto un incremento de un 139,5%, un incremento muy importante. Como ya se comentó en otro pleno, se presentaron una serie de alegaciones a ese acuerdo, con lo cual se dejó en suspenso esa modificación, es decir, aquella modificación decayó. Evidentemente, SACIR ha seguido solicitando esa actualización de precios, así lo hizo, por ejemplo, en febrero del 22, en febrero del 2023, las ha solicitado reiteradamente, también en septiembre de 2023. Lo que se hizo por parte del Ayuntamiento es que en 2024 se volvió a aprobar una subida de tarifas, pero también solo en base al IPC acumulado, que ya se recoge en aquel contrato por licitación. Por ejemplo, porque pongamos alguna cifra sobre la mesa, en su solicitud del año 2022 solicitaban un reequilibrio económico porque tenían un déficit de 2,5 millones. Ante este panorama, pues nosotros tuvimos una reunión, tuvimos varias reuniones, pero ya en agosto del 2024 tuvimos una reunión con el director general, al que asistió en este caso el concejal de Obras y Urbanismo y yo misma, y tras una conversación en la que, bueno, creo que por ambas partes se manifestó la buena voluntad de tratar de llegar a algún tipo de acuerdo para solucionarlo, bueno, pues SACIR en ese momento optó por judicializar este asunto, es decir, presentó demandas ante los tribunales. Pasó, por tanto, al juzgado con 4 recursos contenciosos administrativos en contra del Ayuntamiento. En esas demandas, pues lo que SACIR plantea, solicita es la resolución del contrato y retomamos las conversaciones. Es verdad que una vez que ellos van a los tribunales, bueno, también creo que deciden con buen criterio retomar las conversaciones y tratar de buscar una solución pues desde el diálogo entre las partes y nos solicitaron una nueva reunión. En esa nueva reunión lo que hicimos fue pues, que por parte del Ayuntamiento y ante la complejidad de la situación, lo que hicimos fue solicitar el apoyo del servicio de asesoramiento de entidades locales que ofrece la Diputación de Ciudad Real, porque entendíamos que además había muchos temas legales que se escapaban. El servicio de Diputación os acordó que se hiciera una auditoría externa sobre ese contrato en los últimos 4 años y el informe que presentó el servicio de Diputación, bueno, pues sí que venía a concluir que estaría justificada la resolución amistosa del contrato porque evidentemente una empresa privada no puede estar asumiendo el coste, el déficit económico de ese servicio público y por tanto podría ocurrir que de permanecer la causa judicializada, pues que al final eso fuese un grave perjuicio para el Ayuntamiento y para el pueblo de Almadén, que tenía visos de, si no en todo, en gran parte, resultar condenado y, bueno, con unos gastos, además, pues eso, ¿no?, de abogados, de costas judiciales y demás, que serían importantes. Ante esa situación, como digo, pues hemos estado durante meses en conversaciones con la empresa SACIR. Creo que, pues con voluntad de buen entendimiento por ambas partes y de buscar la mejor solución para ambos, y se pusieron sobre la mesa, pues eso, un convenio, digamos, para que en caso de aprobarse en el día de hoy en pleno, pues se constituiría la finalización de ese contrato con SACIR por parte del Ayuntamiento. ¿Qué números se ponían sobre la mesa? Pues evidentemente nosotros como equipo de gobierno pues estuvimos defendiendo desde el principio pues que evidentemente, oye, que el Ayuntamiento no era responsable de que ellos hubieran concurrido a una licitación con unos números que evidentemente no eran realistas, pero que ellos se creyeron y que presentaron su oferta. Pero, como decimos, evidentemente ellos alegaban que como empresa privada no tienen obligación de asumir el déficit de este servicio público. Bueno, los números que se pusieron sobre la mesa fueron, principalmente, había un punto de discrepancia porque cuando SACIR ganó aquella licitación,
se comprometía a realizar inversiones por un importe de 4 millones de euros a lo largo de los 20 años de vigencia del contrato, que como se inició en el 2008, finalizarían en el 2028, es decir, todavía nos quedan 2 años, quedarían 2 años para finalizar ese contrato. Al no haberse cumplido el contrato, dado que faltarían 23 meses, pues se estima que el importe íntegro de la inversión no serían 4 millones de euros, sino que correspondería a una cantidad de 3.616.666,67 euros. Considerando que SACIR presentó informe de inversión y mejoras que han tenido que realizar hasta el 24 de diciembre de 2024 por un importe de 2.939.298,09, al restar esta cantidad a la cantidad que deberían haber invertido, esos 3.616.000 euros, nos quedaría una cantidad, un montante a favor del ayuntamiento de 677.368,58 euros. Por lo tanto, en esas negociaciones, el ayuntamiento lo que planteaba, como digo, es que efectivamente estamos en, bueno, nuestra idea es llegar a un acuerdo negociado para resolver ese contrato, pero evidentemente, ¿qué pasaba con esta cantidad que entendíamos que se adeudaba al ayuntamiento? Bueno, pues el compromiso por parte de la concesionaria de SACIR pues fue hacer frente a este importe con la suma de una serie de cantidades que se desglosan de esta forma. Para el ayuntamiento será la recaudación íntegra del padrón del tercer trimestre de 2025, que ascendería a 106.830,13 euros, también del padrón del cuarto trimestre de 2025 por un importe de 88.433,19 euros, el padrón del mes de enero de 2026 por unos 24.000 euros. Evidentemente todo el mundo debe entender que estas negociaciones pues, no han sido fáciles, porque lo que se pone sobre la mesa, pues cada uno intenta evidentemente arañar todo lo que puede. La propuesta inicial no era satisfactoria para nosotros, pero como digo, en estas negociaciones avanzamos en esta línea. También, como con eso no se alcanzaba a cubrir ese déficit a favor del ayuntamiento, el ayuntamiento recaudará, será para las arcas municipales, el padrón que se ha pasado a ejecutiva de los últimos 4 años, porque había mucho que no se había recaudado en ejecutiva, que se estima en unos 114.503,38 euros, y además no nos cobrarían los gastos de gestión de los últimos 7 meses que cobran, que son otros 114.435,21 euros, y hemos de recordar que cuando SACIR resultó adjudicataria de este servicio de abastecimiento de agua, lo que hizo fue que adelantó el canon. Adelantó un canon, es decir, lo que debía ir pagando al ayuntamiento, un poco como si alquilamos un espacio y cobramos por meses o por años, pero digamos que pagaron los 20 años juntos en su momento. Entonces, el ayuntamiento lo que ha ido ha sido devolviéndose después poco a poco, y a día de hoy quedaría por devolver de ese adelanto del canon 229.166,67 euros. Y entonces pues también entró sobre la mesa en esta negociación pues que perdonarían al ayuntamiento esa parte de devolución del canon que hoy tenemos pendiente. Con todas esas cifras y alcanzaríamos una cantidad pues equivalente a esa cantidad que el ayuntamiento estimaba que SACIR adeudaría a día de hoy al ayuntamiento de Alcalá. Entonces, bueno, esa es la propuesta que traemos sobre la mesa. El motivo, como decimos, podríamos plantear que, bueno, que como quedan 2 años de contrato, pues mantenerlo durante esos 2 años y Dios dirá, después de una nueva licitación. Pero como digo, esa no era la situación real, porque SACIR, tras sus reiteradas reclamaciones al ayuntamiento, pues ya se había ido a vía judicial y, como digo, con esos informes de diputación, pues corríamos un alto riesgo de que en gran parte les diesen la razón y eso sería gravoso para este ayuntamiento. Si no ahora, pues en un futuro cuando se resolviese la causa judicial. Como digo, han sido muchos meses de negociaciones. Es verdad que SACIR, pues por la cuenta que le trae, pues ha apretado bastante para que se resolviese el contrato lo antes posible. En la dificultad de las negociaciones, en las dificultades de los servicios de intervención, secretaría, etcétera, que tiene el ayuntamiento, no ha permitido llegar antes a este punto. Ellos pretendían que esto hubiera estado resuelto antes de finalizar 2025, nos hemos demorado un poco más.
Pero bueno, también he de decir que ha habido buena predisposición para que ellos, entendiendo estas dificultades en la gestión que tenemos, si se alargaba algún mes más o 2 meses más, tampoco ponían ningún problema en continuar con el servicio. Y esta es la situación y estos son los motivos por los que creemos que hay que darle solución a esta difícil situación, que viene suponiendo un quebradero de cabeza realmente creo para el Ayuntamiento en legislaturas sucesivas, y en algún momento pues hay que buscar la solución. Tiene la palabra el señor portavoz de ALSIM. Sí. Hola, buenos días. Bien, me parece todo, mucho papeleo, muchos números, todo, al fin y al cabo. Luego no se ha sacado tampoco, yo quisiera, porque no se ha quedado claro, si se ha notificado, no más por el tema de los trabajadores, porque luego al fin y al cabo los números pues saldrán o no saldrán. No se ha notificado a los trabajadores por escrito las condiciones, lo que y la subrogación a cada uno. Lo comentaron en la comisión, creo que sí. Sé que el jefe de servicio no se le ha dicho nada. Me consta que, por palabras que salgan como contratado, tanto lo que dijeron ustedes como lo que me ha dicho, no se le quiere al jefe de servicio, en este caso Óscar Fernández, porque me ha dado su permiso para decir su nombre. Entonces, ese jefe de servicio no se le ha subrogado, no se le ha dicho nada, no se le ha notificado ni por escrito. Entonces, porque el señor concejal no lo quiere, no sé si es por algo, una cuestión privada o del servicio. Nuestro voto no debe hablar más porque lo ha explicado muy bien, todos los números, la gente del pueblo seguramente no se habrá enterado, pero bueno, si se quiere enterar seguramente están aquí para que se lo expliquen cuál es, cuál número y cuál letra. Nuestro voto en la comisión fue de abstención. Vamos a cambiar el sentido del voto, no va a ser en contra. Bien, muchas gracias, señor portavoz. Yo sí quiero, cuando se manifiestan cosas y cosas que son gravosas, ¿no? Hay que tener cuidado de no faltar a la verdad. Entonces, claro, es importante aclarar las cosas, porque difundir, cuando hablamos tanto de los bulos, hay que tener cuidado con lo que se dice. Bien, nosotros hemos hablado de trabajadores porque en este caso es una transmisión de empresas en la cual el ayuntamiento no participa. Ya lo comenté en la comisión. Lo comenté que es una situación radicalmente opuesta a lo que ocurrió en su día con el servicio de limpieza. ¿Por qué radicalmente opuesta? Pues porque la empresa que dejaba el servicio, ese servicio no se contrataba, no continuaba externalizado con otra empresa, sino que se internalizaba el servicio. Es decir, era el ayuntamiento el receptor de esos puestos de trabajo que se debían haber subrogado. Que, como usted sabe, es otro asunto que esperamos que tenga una solución ya en breve plazo. En este caso, el ayuntamiento no tiene nada que ver en esa cuestión. El ayuntamiento rescinde el contrato con la empresa concesionaria y contrata ese servicio, en este caso firma un convenio con otra empresa. El ayuntamiento no tiene nada que ver con lo que ocurra con los trabajadores, es decir, será una cuestión legal entre empresas. Eso es lo primero. Por eso nosotros no hemos hablado de trabajadores, ni corresponde al ayuntamiento hablar con esos trabajadores. Con los trabajadores, a quien nos tiene que informar es su empresa de origen y la posible empresa en la que se lo subroga. Eso es lo primero. Nosotros estaríamos metiendo la pata si lo hiciésemos. ¿Qué pasa con esa subrogación? Evidentemente hay una obligación, también lo comentamos el otro día en la comisión, en la que digo que el ayuntamiento no tiene nada que ver. Lo íbamos a hablar después cuando se plantease el convenio que se va a firmar con RSU, pero lo adelanto ya antes de su pregunta. A día de hoy, SACIR tiene 4 trabajadores en su plantilla, porque uno ya se jubiló. Entonces, de los 4 trabajadores que quedan, evidentemente, se deberían subrogar a los 4. Pero subrogarse a los 4 trabajadores no significa que después las empresas pueden tomar la decisión de, evidentemente, finalizar el contrato con alguno de ellos. ¿Qué ocurre? Pues que la estructura de Maser, de la empresa, digamos, a la que RSU tiene hecho este encargo, nosotros vamos a firmar el convenio con RSU, pero es Maser, la empresa que presta el servicio, es que no contempla la figura de jefe de servicio en ninguna de las zonas en las que actúa. Entonces, no contemplan esa figura, no la tienen. ¿Qué ocurre? Pues que será el trabajador que en este caso ocupa ese puesto quien tendrá que decidir, pero no con nosotros. Será una cuestión o unas conversaciones que tendrá que mantener él con la empresa que va a ser adjudicataria de ese servicio y va a prestar el servicio.
Es verdad que la empresa, ante esta situación, no tiene esa figura en su plantilla en ninguno de los municipios que presta el servicio, pues evidentemente creo que no llevan engaño. Es decir, saben que legalmente lo tendrían que subrogar, pero nada les obliga a mantener después a esa persona en su plantilla. Por lo tanto, creo que ahí ya entra una decisión muy personal, que es la de este propio trabajador, y que tendrá que valorar si, evidentemente, se lo subroga la empresa, si continúa trabajando, si podría ser en otra categoría, que creo que no, porque como le digo a nosotros ahora, cuando se subrogaron, que no se subrogaron legalmente los trabajadores de la limpieza, yo sí tengo una cosa muy clara, que además hay que cumplirla, que no puedes empeorar en ningún aspecto la condición de ese trabajador, me refiero, ni en su categoría, ni en su retribución económica. Por lo tanto, esta persona tendría que continuar con la misma categoría. Y en estas condiciones, como digo, Emaser no tiene esa figura. Nosotros esto lo sabemos, como digo, por conversaciones coloquiales, porque nosotros ahí no entramos. Entonces, lo que no puede ser es que se diga que el ayuntamiento no ha comunicado a los trabajadores, que los trabajadores evidentemente son sabedores, porque su empresa SACIR los tiene informados, que es a quien les corresponde informarlos. Eso es lo primero. Verter acusaciones del tipo de las que usted ha vertido, que si porque el concejal no lo quiere, me parece que es faltar a la verdad, porque mire, el concejal lo podría querer o no querer, pero es que no depende del concejal. Entonces me parece que son acusaciones, hombre, muy gratuitas, ¿no? Que siembran, no sé, cizaña donde no la hay. Porque insisto en que podríamos querer o no querer. Nosotros ni entramos ni salimos. Y será una decisión, por tanto, de este trabajador. Él tendrá que valorarlo. Pero evidentemente la legalidad existe. Se puede subrogar a Emaser. Ahora lo que ocurra después con Emaser, pero nosotros, evidentemente, ahí no hemos entrado. Esa es la realidad en este asunto. Sí. Solamente darle las gracias. Yo he preguntado, y bueno, acusación, yo no estoy acusando a nadie, solamente he dicho, pues resultamente por oídas habladas y conversaciones. Entonces, bueno, que la empresa no quiere otro jefe de servicio. Bueno, pues el tiempo lo dirá y lo veremos. Nada más que solamente preguntar. Gracias por su contestación. Antonio, perdóname, pero os explico a todos. Has preguntado y has acusado. O sea, quiero decir, lo que uno dice tiene que ser consecuente de lo que dice. Yo creo que por alusiones, efectivamente, le voy a dar la palabra al concejal de urbanismo. Pues sí, efectivamente, la relación que el concejal tiene con el jefe de servicio es simplemente de comunicación de si hay avería, si no hay avería. No tengo ninguna más relación porque yo normalmente me relaciono con los directivos de la empresa. Eso por un lado. Y por otro, sí es cierto que Óscar, pues ya sabía mencionar el nombre, me vio, me llamó por teléfono y me dijo que a ver, porque él no le subrogaban y tal. Le dije que eso es una cuestión que dependía de su empresa, que se lo propusiera a su empresa y lo que dijeran ellos. Pero no porque a mí me caiga bien y me caiga mal, porque además le conozco hace muchísimos años. No hay ningún motivo. Ellos han dicho siempre, como ha dicho la alcaldesa, que efectivamente Emaser no necesita jefe de servicio y bueno, pues lo debe de valorar él. Si le interesa que le pasen ahí o no le interesa. Además, por apostillar, efectivamente, para que todo el mundo sepa un poco cómo son las relaciones y que nosotros ahí, como digo, ni entramos ni salimos porque no nos corresponde. Como digo, situación muy diferente a la que se dio con los trabajadores del servicio de limpieza. Ahí sí se tenía que haber abogado en este pleno, para que en su momento, que fue en junio del 22, se hubiese hecho la subrogación legal, que todavía está coleando, pero viene en junio del 22. Yo tengo que decir que nosotros, o yo voy a hablar por mí en este caso como alcaldesa, con la persona a la que alude, y creo que eso lo puedo manifestar, yo tengo unas excelentes relaciones. De hecho, creo que estamos en contacto permanente, porque es verdad que hay muchísimas averías. Le agradezco siempre que nos tiene puntualmente informados, creo que la conversación es muy fluida y evidentemente, y lo comenté el otro día en la comisión, y no es ningún secreto, que al hilo de esta situación que se le podría dar, yo he tenido una conversación coloquial con él, pero que no puede ir más allá de esto. Es decir, pues tú tendrás que decidir, ni entramos ni salimos, pero quiero decir que las relaciones son cordiales, el respeto es de la educación, pero no depende de nosotros. Es una decisión de la empresa de destino en este caso. Bien, la señora portavoz del Partido Socialista tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, justificar la ausencia de la concejal Beatriz Benito por cuestiones de trabajo.
El Grupo Municipal Socialista va a mantener su voto, como lo hizo en la comisión, el voto a favor de la propuesta de la rescisión del contrato de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento, porque entendemos que, según se dijo en la comisión informativa, las demandas judiciales interpuestas por la empresa, que han sido, si no me equivoco, 3 durante esta legislatura y una en la anterior, pues tendrían muchas posibilidades de expulsión favorable hacia la empresa y en contra del Ayuntamiento. Al final de todo esto, pues serían costes para las arcas municipales y siempre, lógicamente, en perjuicio del pueblo de Madrid. Entonces, el Grupo Municipal Socialista va a mantener su voto a favor, como lo hiciera en la comisión informativa. Muy bien, muchas gracias, señora portavoz. Yo quiero agradecer, y así se comentó en la comisión, gestionar es complicado, buscar soluciones es lo que procede y creo que en este caso es un ejercicio de responsabilidad por parte del Partido Socialista que se agradece, porque como digo, lo más fácil sería hacer como el avestruz, meter la cabeza bajo tierra y cuando pasen 2 años ya veríamos, pero mientras tanto nos íbamos a enfrentar a esas demandas con un posible perjuicio. Por lo tanto, yo les agradezco su voto a favor de esta propuesta. Bueno, sin más intervenciones, votamos la propuesta. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? 1. Y abstenciones no hay, por lo tanto, se aprueba la propuesta. Bien, pasamos al punto 3 del orden del día. Expediente 97/2026, encargo al consorcio RSU de la gestión del servicio de abastecimiento de suministro de agua potable en el municipio de Almadén. Tiene la palabra la señora secretaria. La propuesta de alcaldía es del tenor literal siguiente. El Ayuntamiento de Almadén viene prestando el servicio de abastecimiento de agua potable a través de un contrato de gestión de servicio público formalizado con una empresa privada el 19 de febrero de 2008, según acuerdo de adjudicación de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almadén en sesión extraordinaria celebrada el 11 de enero del 2008 con una duración de 20 años. Sin embargo, en fecha 14 de marzo del 2025 fue presentada por la concesionaria solicitud de resolución por mutuo acuerdo del contrato. Es por ello que se ha incoado expediente número 4/2026 para la resolución por mutuo acuerdo del contrato administrativo para la gestión del servicio público de suministro de agua potable en el municipio de Madrid. En este sentido, dada la inalcanzable necesidad de la continuidad de la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable como servicio de carácter obligatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1a de la Ley 7/85 de 12 de abril reguladora de la base de régimen local, y puesto que el Ayuntamiento de Almadén forma parte del Consorcio para la Gestión de Residuos, Aguas y Servicios de la provincia de Ciudad Real, en adelante el Consorcio RSU según denominación tradicional consolidada, integrado por numerosos ayuntamientos de la provincia junto con la Diputación Provincial, se solicitó por el Ayuntamiento de Almadén al consorcio que se presentara una propuesta de gestión del servicio de abastecimiento de agua potable ante la inminente resolución del contrato de gestión con la actual concesionaria, propuesta que fue remitida el 20 de enero del 2026 y que obra incorporada en el expediente. El consorcio RSU es un organismo vinculado y adscrito a la citada Diputación Provincial de Ciudad Real, según acuerdo del Pleno de esta de 30 de diciembre del 2014, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia el 3 de febrero del 2015. El citado consorcio RSU viene prestando a este ayuntamiento desde hace años los servicios de recogida y tratamiento de residuos, incluyendo recogidas selectivas de envases ligeros, vidrio y papel cartón, así como recogidas especiales, residuos voluminosos en seres, etc., a través del punto limpio. Estos servicios se prestan a entera satisfacción de este ayuntamiento, que de esta manera cuenta con una gestión ajustada a la exigente legislación medioambiental de forma asociativa con otras entidades, especialmente la Diputación Provincial, que permite dar respuesta a unas necesidades que de forma individual no podría atender el Ayuntamiento de Almadén. El objeto social del consorcio RSU cuenta entre sus posibles servicios a prestar a los ayuntamientos consorciados el de la gestión del ciclo integral hidráulico. A este respecto hay que tener en cuenta que las diputaciones coordinan la prestación de este tipo de servicios en municipios de escasa capacidad técnica y económica, con formas de gestión compartida como por ejemplo los consorcios. Y la Diputación Provincial de Ciudad Real oferta este tipo de servicio, el abastecimiento de agua potable, a través del consorcio de RSU, lo que constituye una ventaja para este municipio. Por otra parte, hay que tener en cuenta que acudir a una nueva gestión indirecta a través de una empresa privada supondría la licitación de un contrato de concesión de servicios. Para ello, según exige la legislación de contratos del sector público, habrían de formalizarse unas actuaciones preparatorias del contrato que escapan a las posibilidades técnicas de este municipio.
la redacción de unos pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, así como el estudio previo de viabilidad, supera los recursos técnicos que se precisan a estos efectos, por lo que se tendría que acudir previamente a la contratación de la elaboración de estos documentos técnicos, que supondría un importante coste para el ayuntamiento. Ello sin poder obviar la delicada situación económica que este ayuntamiento arrastra desde hace muchos años. Así pues, es muy ventajoso para este ayuntamiento acudir a este servicio que pone la Diputación a disposición de los pequeños municipios como parte fundamental de su asistencia técnica y económica a los entes locales con menos recursos. El consorcio RSU presta los servicios relacionados con el ciclo integral hidráulico a través de una empresa mixta. La propuesta de gestión planteada por el consorcio presenta evidentes ventajas para el Ayuntamiento de Almadén, además de las ya expuestas. Es, por ejemplo, muy importante la posibilidad que contempla la propuesta para la prestación del servicio respecto al plazo de vigencia. Efectivamente, el convenio contempla una vigencia inicial de 4 años, pero en el ejercicio de la potestad autoorganizativa, el Ayuntamiento puede revocar el convenio en cualquier momento, en cuyo caso solo se liquidarían las responsabilidades a que hubiera lugar. Al no contemplarse inversiones, estas responsabilidades serían inexistentes en el cumplimiento normal de las obligaciones, por lo que en la práctica el Ayuntamiento podría recuperar la gestión del servicio en cualquier momento si no se estuviera prestando satisfactoriamente. Esto supone una mayor flexibilidad para este ayuntamiento que lo que sería una concesión, que tendría que abarcar un periodo de años más extenso. El contrato de concesión actual se planteó con una duración de 20 años. Este mayor margen de libertad para el ayuntamiento posibilita en cualquier momento adaptarse a nuevas circunstancias del mercado si las condiciones de explotación dejaran de ser favorables. La propuesta contempla la adscripción a la gestión del servicio de personal administrativo de coordinación y fontanería. Asume el control de los depósitos, control operacional, control de rutina, control de turbidez, mantenimiento de las instalaciones, sustitución y lectura de contadores, control diario de volúmenes y mínimos nocturnos, pequeñas reparaciones, atención al cliente a través de diversos canales y reparación de averías. Al tratarse de una gestión compartida con otros municipios, el consorcio RSU gestiona el ciclo integral hidráulico en más de 30 municipios de la provincia. Cuenta con unos equipos de trabajo herramientas cuyo coste repercutible es menor que si se tratara de una gestión exclusiva para el ayuntamiento. Por otra parte, el servicio también incluye 617 análisis anuales de diversos controles. En relación con el control de la calidad del abastecimiento, la propuesta incluye traslado de la documentación y registro al excelentísimo Ayuntamiento de Almadén y, en su caso, a la autoridad sanitaria, los boletines de análisis realizados con la frecuencia establecida, registro de control semanal de cloro, pH y turbidez de la red antes del día 4 de cada mes, registro de las incidencias registradas en cuanto a la calidad del agua, realización del plan sanitario del agua y según lo establecido en el Programa Regional de Vigilancia Sanitaria de Castilla-La Mancha, dar de alta y mantenimiento de las instalaciones y puntos de muestreo en el SINAC, que es el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo Humano, cargar todos los boletines de análisis y registros en el SINAC. Por tanto, este servicio garantiza una prestación adecuada, suficiente y de calidad del servicio de abastecimiento de agua potable al municipio de Almadén sin que suponga merma ninguna respecto a las prestaciones que se vienen recibiendo. Respecto al coste económico del servicio, el precio ofertado por el consorcio RSU sería más ventajoso económicamente que el resultante del incremento de costes en las tarifas que pretendía la concesionaria actual. En conclusión, se considera favorable para el Ayuntamiento de Almadén la gestión por parte del consorcio RSU del servicio de gestión de abastecimiento de agua potable en las condiciones técnicas y administrativas que se recogen en la propuesta anexa por los siguientes motivos. Tratarse de una gestión consorciada a través de un consorcio adscrito a la Diputación Provincial de Ciudad Real para la gestión mancomunada de un servicio de prestación obligatoria, el ahorro de costes y la simplificación administrativa que supone el encargo de la gestión a un consorcio de la Diputación Provincial de Ciudad Real, la flexibilidad en el plazo de vigencia de la encomienda por cuanto se puede rescatar el servicio en cualquier momento por parte del Ayuntamiento, contemplar unas prestaciones que cumplen con las necesidades del servicio y representar un coste económico ajustado al mercado. La formalización del encargo de la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable en el municipio de Almadén ha de materializarse a través de la firma del oportuno convenio entre el Ayuntamiento de Almadén y el consorcio RSU, cuyo borrador obra en el expediente. Visto cuanto antecede, tengo el honor de elevar a la sesión plenaria la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, encargar al consorcio RSU la gestión del servicio de abastecimiento de suministro de agua potable en el municipio de Almadén. Segundo, remitir al consorcio RSU el acuerdo adoptado sobre el encargo de la gestión del servicio de abastecimiento de suministro de agua potable en el municipio de Almadén para que su Consejo de Administración proceda a la aceptación de dicho cargo. Tercero, aprobar el texto del convenio suscribido entre el Ayuntamiento de Almadén y el consorcio RSU para la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable en el municipio de Almadén con fecha de efecto desde su formalización. Cuarto, remitir al consorcio RSU el acuerdo adoptado para la formalización de la firma del referido convenio. Y quinto,
publicar el presente acuerdo en la página web municipal y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, dando traslado al resto de departamentos municipales afectados, autorizando a la alcaldesa presidenta a la ejecución de todos los actos que fueren necesarios para la efectividad de lo acordado. Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, una vez aprobado en el punto interior la finalización de este contrato con SACIR, evidentemente, y debemos aclarar la situación, sobre todo también, como decíamos, por tranquilidad de los vecinos, aunque quienes nos sentamos en este pleno ya lo tenemos más o menos visto y claro. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo se da servicio de abastecimiento de agua a los vecinos? Bueno, pues el Ayuntamiento lo que va a hacer lo que se propone es que se firme un convenio con el consorcio de RSU, que como todos sabemos ya viene prestando servicios en nuestro municipio, en este caso de recogida de residuos. El consorcio de RSU, dependiente de la Diputación, pues digamos que cuenta con la empresa EMASER, creada por la Diputación de Ciudad Real para este tipo de gestión de abastecimiento de agua. Como ha dicho la señora secretaria, este convenio en principio tiene una duración de 4 años. Evidentemente el convenio tiene que ser ratificado ahora, aprobado por el propio consorcio RSU, pero eso no significa que en cualquier momento durante esos 4 años se pueda desistir o incluso se podría prorrogar. Lo que les afecta y lo que nos afecta a todos como vecinos, ¿qué va a ocurrir con el precio del agua? Bueno, pues el importe porque también, igual que yo decía antes, que se han mantenido numerosas reuniones con SACIR, evidentemente se han mantenido reuniones con RSU. En este caso, los números que se ponen sobre la mesa son los siguientes. Ellos estiman unos gastos de gestión para este año 2026 de 415.277,41 euros. Es decir, esa es la cantidad que el Ayuntamiento tendrá que abonar por el servicio de abastecimiento de agua. Se estiman unos ingresos que vienen evidentemente de lo que pagamos todos los usuarios al año de 360.847,45 euros. Por lo tanto, evidentemente, esto arrojaría un déficit para las arcas municipales que pagaríamos más de lo que se recaudaría. En concreto, habría un déficit mensual de 4.952,4 euros. La propuesta del Ayuntamiento es, pues para no gravar más a nuestros vecinos, aunque no estamos en condiciones, como todos sabemos, ¿no?, de asumir gastos, más gastos y más pagos que no nos competen, pero en principio vamos a echar a andar asumiendo ese déficit en la confianza de lo que hemos hablado con RSU, y es que confiamos en que su gestión, la gestión distinta, pues permita que haya una recaudación más alta. Por lo tanto, en principio, ¿se va a subir el agua? No. ¿Qué ocurriría si, transcurrido el tiempo, pues viésemos que efectivamente eso no es así y que sigue existiendo ese déficit? Bueno, por un lado, si echásemos cuenta, esos 4.952,4 euros dividido entre los 3.986 usuarios que hay, corresponderían a 1,24 euros al mes de incremento, o lo que es lo mismo al trimestre que cuando se pasa al cobro, de 3,72 euros. Sería una subida si llegara el caso, que como digo, en principio no va a ser así, pero que evidentemente, hombre, está ya muy alejada de aquel 139,5% que se proponía con SACIR. Es verdad que la cantidad que nosotros o en la que ellos han valorado su gestión, esos 415.000 euros, bueno, pues también, porque claro, evidentemente tienen que contemplar, aparte de gastos de personal, pues también hacen una previsión en reparaciones. Es verdad que nosotros, hablando con ellos y sabiendo también cómo está nuestra tubería de alta, bueno, pues también habrá que ver si ese manejo que van a hacer de la instalación efectivamente supone una disminución en el número de roturas, con lo cual nos tendríamos que sentar a renegociar con ellos, probablemente transcurrido el primer año. Si han disminuido los gastos, pues tendríamos que revisar esta cantidad, siempre en la línea de tratar de no repercutir a los vecinos ese posible déficit, que como digo, bueno, lo hemos valorado en 1,24 euros al mes. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se funciona con el consorcio RSU, con EMASER? Bueno, pues EMASER factura por esos servicios prestados al consorcio, que como decimos, pertenece a la Diputación de Ciudad Real, que
que será quien se relacionará directamente con el ayuntamiento. El cobro de los padrones de agua, igual que ocurre con la basura y el punto limpio, se ingresa íntegro a las arcas municipales. Y entonces el importe que le tenemos que satisfacer a RSU se hace reteniéndonos, Diputación, los pagos que nos tenga que hacer al ayuntamiento. Exactamente igual que se viene haciendo ahora, como digo, con la recogida de basura y el punto limpio. El tema de la subrogación de los trabajadores ya lo hemos comentado. Hay una subrogación, en principio, de 3 trabajadores, de los 4 que componen la plantilla. Esto ya se ha comentado sobradamente anteriormente. Y lo que asume además EMASER, como he dicho, son las obras de reparación de las redes, tanto en alta como en baja. En caso de que ellos detectasen que hemos de hacer obras que no son reparaciones, sino de mejoras, pues en ese caso lo que sí que nos ofrece EMASER es hacer esos estudios de esas mejoras que debiese abordar el ayuntamiento, pero sin coste para nosotros, hacernos los estudios para que después nosotros pudiésemos gestionar subvenciones en el caso correspondiente. Por lo tanto, por resumir, efectivamente, al firmar el convenio con RSU, el ayuntamiento asume un coste, con la recaudación habitual es deficitario para el ayuntamiento, vamos a echarlo a andar. Vamos a ver efectivamente si se puede ajustar ese déficit con un mejor modelo de gestión por parte de EMASER, y si no fuese así, pues entonces en ese caso ya veríamos a ver si sería necesario aplicar esa pequeña subida, pero como digo, en ningún caso sería como la que proponía SACIR en su momento. Por lo tanto, yo para nuestros vecinos de momento es tranquilidad, porque el coste de su servicio de abastecimiento de agua va a continuar en lo sucesivo en los próximos meses al mismo precio que se viene prestando hoy en día. Tiene la palabra el señor portavoz del SIN. Sí, he visto aquí unas cláusulas que pone: el ayuntamiento se compromete a realizar las obras de instalación de infraestructura precisa. Si por eso fuese necesario, en cualquier momento, otro gasto más, otro coste más para el ayuntamiento, aparte del déficit de los 4.900 euros. No, otro coste no. O sea, el coste es el mismo. Lo que venía asumiendo SACIR también son las reparaciones. Estamos hablando de posibles obras de mejoras que se tuviera que hacer. Vale, de todas maneras, como he visto que esto es deficitario hace años, veo que esto al final no va a seguir. Las tarifas irán subiendo y van a subir para el ciudadano. No estamos de acuerdo de que suban estas tarifas. Se ha podido negociar, quizás no lo sé, presuntamente, por repetirlo, con la empresa que estaba ido negociando poco a poco, no ahora, sino hace años, poquito a poco, para que la subida no sea tan fuerte. Entonces ahora, como veo que de momento no con ustedes no van a subir las tarifas, pero veo que en posibles meses o un año subirán las tarifas. No, yo no he dicho eso. Bueno, creo que estaba sentado en este pleno para sobre una subida de 139,6%. Entonces, bueno, mi voto será en contra. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Socialista. Pues el Grupo Municipal Socialista, que ya en la comisión expresará su voto como abstención, teniendo en cuenta que había muchos documentos y no nos dio mucho tiempo a verlo. Sí que se observa que, bueno, que al igual que la empresa saliente, SACIR, le era imposible prácticamente compensar los costes del servicio con los ingresos que proceden de los abonos trimestrales por el abastecimiento de agua, pues vemos que EMASER igualmente los ingresos no van a poder llevar a compensar el coste de lo que es realmente su tarifa. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque, como bien ha explicado la alcaldesa, eso se va a detraer de los ingresos que tenga el ayuntamiento. El Grupo Municipal Socialista piensa que eso va a llevar, no inminentemente, pero sí en un corto espacio de tiempo, a una subida del agua, que podrá ser más pequeña o dependiendo también de esos 3.000 usuarios que paguen, que hayan pagado, que en fin, que pueden pasar muchísimas cosas. Por lo tanto, sí que es verdad que en comisión se dijo que ustedes de momento no van a subir el precio del agua, pero y que con el tiempo piensan que
que esos ingresos van a equilibrar los gastos. Por esa razón el Grupo Municipal Socialista va a dar un voto de confianza y vamos a mantener nuestra intención de voto como abstención, al igual que lo hicimos en la comisión informativa. Bien, muchas gracias, señora portavoz. Yo creo que evidentemente el deseo de todos es que sea así y que no tengamos que repercutir ninguna subida en los vecinos. Nosotros en estas largas conversaciones también que hemos mantenido con los responsables de la empresa, ellos se muestran convencidos de que son capaces de disminuir los gastos que tienen por las reparaciones. Nosotros confiamos en que ellos son profesionales y, por tanto, con ese cambio de modelo de gestión y, como yo comentaba, si efectivamente disminuyen esos costos, bueno, pues vamos a tratar de reequilibrar los números. Evidentemente, lo que vaya a pasar después a largo plazo no sabemos, pero yo sí creo que los vecinos a los que representamos sí creo que deben valorar que este ayuntamiento, que como todos sabemos está en una situación financiera muy compleja, probablemente lo más inmediato hubiera sido aplicar, aunque hubiera sido una pequeña subida de tarifas, y creo que este ayuntamiento va a hacer el esfuerzo por no repercutirlos a los vecinos en esa confianza. Ojalá sea así y que pueda funcionar de esta manera. Bien, votamos por tanto la propuesta. ¿Votos a favor? 8. ¿Votos en contra? 1. ¿Abstenciones? 3. Por lo tanto, se aprueba la propuesta y pasamos al punto 4. Expediente 2995/2025, aprobación del nuevo modelo de convenio de colaboración entre el excelentísimo Ayuntamiento de Almadén y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para la ejecución de la digitalización y restauración digital de la película Mercurio Minas de Almadén 1940, que deroga la anterior. Tiene la palabra la señora secretaria. Consta en el expediente la siguiente propuesta de alcaldía. Visto el informe jurídico de fecha 18 de febrero del 2026, en el que se informa favorablemente sobre el nuevo convenio entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, organismo autónomo, y el Ayuntamiento de Almadén para la realización de la digitalización y restauración digital de la película Mercurio Minas de Almadén 1940. Visto que se requiere la aprobación por el Pleno por mayoría absoluta de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 47 de la Ley de Base de Régimen Local. Por todo ello, y en uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas, de conformidad con el artículo 21.1s de la Ley de Base de Régimen Local, tengo el honor de elevar a la sesión plenaria la siguiente propuesta. Primero, aprobar el convenio entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, organismo autónomo, y el Ayuntamiento de Almadén para la realización de la digitalización y restauración digital de la película Mercurio Minas de Almadén 1940. Segundo, dejar sin efecto el convenio entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, organismo autónomo, y el Ayuntamiento de Almadén para la realización de la digitalización y restauración digital de la película Mercurio Minas de Almadén 1940, aprobado por el Pleno en sesión extraordinaria y urgente de fecha 17 de diciembre del 2025. Tercero, remitir al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, organismo autónomo, el acuerdo adoptado para la formalización de la firma del referido convenio. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la página web municipal y en el tablero de edictos del Ayuntamiento, dando traslado al resto de departamentos municipales afectados, autorizando a la alcaldesa presidenta a la ejecución de todos aquellos actos que fueran necesarios para la efectividad del acuerdo. Bien, muchas gracias, señora secretaria. Bien, este punto, como se comentó también en la comisión, pues se trata de derogar el convenio en los mismos términos que se aprobó y aprobarlo, si así procede, con esas dos pequeñas matizaciones que nos han hecho ellos mismos, todo teniendo en cuenta que está sujeto al plan de sostenibilidad turística. Tiene la palabra el señor portavoz, ¿sí? Añadir en la comisión, nuestro voto seguirá siendo a favor. Bien, muchas gracias, señor portavoz. La señora portavoz del Grupo Socialista. El voto del Grupo Municipal Socialista será el mismo que fue en la comisión, es decir, que votaremos a favor. Muy bien, muchas gracias, señor portavoz. Votamos, por tanto, la propuesta. ¿Votos a favor? 12, no hay abstenciones, no hay votos en contra.